Yo no culparía a nadie porque de cuando en cuando tiene serias dudas en lo que se refiere a la Biblia, su contenido, su inspiración por el Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, etc. Porque naturalmente la situación en la que vivimos no es como para jugar a la iglesia, decir, bueno, todos son iguales, yo no le creo ya nada más, etc. Creo que el tema que mejor nos ayuda a ver en la Biblia o a través de sus páginas que todo cuanto se nos dice es así y proviene de Dios. El tema es la profecía. Las cumplidas, las que se están cumpliendo y las que se cumplirán. Y hoy vamos a ver unos cuantos casos, y a mí me gustaría que aquellos que se interesan en estos temas puedan tener consigo el bolígrafo y puedan anotar luego más adelante algunos textos. Allá en el libro de Primera a los Tesalonicenses 5:20 dice, no menospreciéis las profecías. Las profecías en la época de Pablo ocupaban virtualmente el primer lugar en los mensajes. Sí se ocupa también, se habla de otros temas, pero las profecías mucho se usaba para animar a los hermanos, enseñarles y hacerles ver que todo provenía de Dios. Ahora, ¿de qué profecías estamos hablando? Bueno, no estamos hablando de los supuestos profetas y profetisas que vienen con sus profecías inventadas. Hace muchos años un misionero andaba allí en Guatemala y le dice una guatemalteca que supuestamente adivinaba, era gitana. Paisano, le dijo, deme $1 y yo le diría cómo le irá hoy. Y él dijo, le doy 2 si me dice cómo me fue ayer. Y por supuesto, con eso terminó la adivina o la profetisa, como podríamos llamarla. Dios le instruyó a Moisés, por ejemplo, para que declarara cuándo el profeta era verdadero y cuándo era era falso, y no hay que hacerle caso. En el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículos 20 al 22, dice, el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijere en tu corazón, o dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, es la respuesta, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción habló o la habló el tal profeta. No tengas temor de él, es decir, no le hagas caso. Todo esto en Deuteronomio 20 o 18, versículos 20 al 22. Ahora, ¿y qué si se cumple la profecía al pie de la letra y no es de procedencia divina, es inventado por la persona? Bueno, también esto previó el Señor y les advirtió. Por ejemplo, en el Deuteronomio 13, 1 al 3 dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Hasta aquí Deuteronomio 13, 1 al 3. Lo que él está diciendo es esto. Si alguien viene y hace, una profecía, dice algo
que va a ocurrir, y ocurre. Y luego ese mismo profeta, como ya ocurrió lo que él había predicho, dice, ahora sí, ya crees, pues ya te das cuenta que mis credenciales son auténticas, porque nadie puede predecir que luego se cumpla si no proviene de Dios. Ahora vamos y sirvamos, dice él, a dioses ajenos. O en nuestros días diríamos, vamos, hagamos causa común con los que van ahí a Cacupé para postrarse delante de un ídolo y todo, vamos con ellos, hagamos una sola gran iglesia, etcétera, etcétera. No le hagas caso, Dios dice. ¿Por qué? Porque dice, lo que yo hice fue probar si para ustedes vale más mi palabra que las palabras de ese profeta, aunque se haya cumplido. Eso es muy interesante que lo sepamos. A ver, ahora, ¿cuántos de los falsos profetas actualmente serían muertos? Porque algunas de las cosas por pura casualidad se cumplen. Y luego, en base a eso, ellos pretenden que hay que seguirlos y hay que hacer lo que ellos dicen. En Deuteronomio 18:20 dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y ya vimos cómo reconocer quién es quién. Bueno, la Biblia enseña que el rapto, por ejemplo, de la iglesia, hoy ya muy pocos pastores creen que habrá una partida de la iglesia así, inesperada para la mayor parte del mundo, pero debe ser esperada por los cristianos. Y yo espero que nosotros no estemos con aquellos que ya han olvidado y no les interesa nada. Ningún evento bíblico deberá preceder este gran evento. Por ejemplo, la diferencia entre la venida del Señor, o sea, el rapto de la iglesia que viene antes y la venida del Señor, es muy grande. Entre tantas otras diferencias, le voy a enumerar solamente una. Para cuando venga el Señor con su iglesia, hay señales. Y una de las señales es que la gran tribulación viene después del rapto. Y la gran tribulación durará 7 años, eso ya sabemos por la Biblia. Entonces, cuando el rapto ocurre, aquellos que hayan escuchado alguna vez o todavía lean la Biblia, se darán cuenta que tanto Daniel como especialmente Daniel y también en otros pasajes aparece esa semana que ha faltado. 7 años deben pasar. Habrá muchos comentarios que se quedarán acá. Nadie va a necesitar comentarios en el cielo. Así que todos los redimidos en el momento del rapto partirán. Pero para el caso del rapto de la iglesia, no hay nada que tiene que suceder, aparte de lo que estamos viendo cada día. Será inesperado. El propio Señor Jesucristo dijo así que no podemos saber el tiempo de su retorno. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esto es Mateo 25:13. No sabemos, pero la Escritura deja igualmente muy claro que sí, podemos saber cómo serán los días que indicarían la proximidad de su venida. Dice, por ejemplo, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, y dice, entonces vendrá sobre vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, y ahí continúa. Luego leemos, por ejemplo, varias cosas relacionadas especialmente con Israel, que deben suceder o debían suceder, que ya sucedieron muchos de ellos. Por ejemplo, en Isaías 66:8 dice que la nación de Israel nacería de un día a otro. Todo un país se formaría. Comienza hoy y para mañana ya está. Es exactamente lo que pasó con Israel, porque ellos habían perdido su nación en el año 70 de nuestra era.
Pero en 1948, las Naciones Unidas en Nueva York decidieron que Israel tiene derecho de formar su nación en la tierra que tenían sus antepasados, que es allí mismo en la tierra de Canaán, tierra de Israel. Pero noten lo que dice Isaías, unos 700 años antes de Cristo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión, que es Israel, estuvo de parto, dio a luz sus hijos. ¿Qué? Entonces, piensen, aquellos que estudian historia, ¿cuánto tiempo tomó para que Paraguay sea una nación independiente, sea Paraguay como es hoy? Muchas guerras, muchas vidas se perdieron, pero llegó a independizarse y es un país soberano. Y eso ocurre prácticamente con todos los países. Algunos se libraron de España, otros de Portugal, y así por el estilo. Estados Unidos, de Inglaterra, y cosas por el estilo. Pero no fue de un día a otro. Solamente con Israel pasó eso. En segundo lugar, los israelitas comprarían su propio territorio, es decir, la tierra donde ellos hoy están y que se volvió a nacer la nación allí, era de ellos, pero ellos tuvieron que comprar de nuevo lo que ya era de ellos hacía muchos siglos. Vamos a ver, los israelitas realmente comprarían su propio territorio, y uno pensaría que como los antepasados de ellos, comenzando con Abraham, estuvieron allí, no tenían por qué comprar, solo ir a su propia casa, a su propia tierra y ocuparla. Pero vamos a ver lo que dice en Jeremías capítulo 32, versículos 37 y luego 42 al 44. Dice así: He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar, y los haré habitar seguramente, porque así ha dicho Jehová, como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo, y poseerán heredad en esta tierra, de la cual vosotros decís, está desierta, sin hombres y sin animales, es entregada en manos de los caldeos. Heredades comprarán por dinero, y harán escritura, y la sellarán, y pondrán testigos en tierra de Benjamín, y en los contornos de Jerusalén, y en las ciudades de Judá, y en las ciudades de las montañas, y en las ciudades de la Cefela, y en las ciudades del Negueo, porque yo haré regresar sus cautivos, dice Jehová. Esto en Jeremías 32, 37 y luego versículos 42 al 44. Esto se cumplió al pie de la letra. Cuando ellos regresaron, muchos de ellos tuvieron que ir con dinero y comprar. Claro que ellos se ayudaron mucho. Muchos de ellos vinieron de Estados Unidos y de Europa, la parte occidental de Europa, después de la Segunda Guerra Mundial. Algunos vinieron con capacidad económica y compraron tierras de los árabes que vivían allá. Y tuvieron que comprar porque ellos estaban viviendo allí y claro, como necesitaban dinero, vinieron los judíos, sabían que era de ellos, para poder reposeer esa tierra, posesionarse de lo que era de ellos, la única manera era comprarlos. Así que, en tercer lugar, los judíos regresarían a su patria que era de ellos desde sus antepasados. Escuche esto. En el libro de Isaías 11, versículos 11 y 12, siempre me gustó este capítulo. Asimismo acontecerá
en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar, que viene a ser mucho más lejos, y levantará, pendón, esto es, a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá, de los 4 confines de la tierra. Isaías 11, 11 y 12, y lea también en Ezequiel 37. Escuche lo que dice, versículos 21 y 22, y luego capítulo 38, versículo 8. Este pasaje también nos habla virtualmente de lo mismo. Así que, en cuarto lugar, el territorio de Israel, que un tiempo estuvo desolado, en los últimos días florecería como un vergel, e Israel exportaría sus productos al mundo entero. ¿Es posible que un país, siempre digo, si se saca la medida del tamaño del territorio de Israel, 17 países de Israel cabrían en Paraguay? Más chico ya no podría ser. Quiere decir que uno de los departamentos de aquí, tal vez Itapúa es demasiado grande, porque Israel debe ser más chico que eso. No tengo ahora la medida exacta, es muy pequeño. Llegaría el momento, y Dios lo dijo a través de su profeta, que Israel estaría alimentando al mundo con la abundancia que tendría. Así que Israel, el territorio de Israel, exportaría sus productos al mundo entero. Y escuche estas palabras, Isaías 27, versículo 6. Días vendrán, mejor dicho 35, 1 y 2. ¿Qué digo yo? Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. Isaías 27, 6, yo dije bien. Pero si usted agrega a esto Isaías 35, 1 y 2 y Ezequiel 36, 34 al 36, el aumento del porcentaje de lluvia en Israel, además de la tecnología desarrollada hasta ahora por sus científicos para la irrigación, han hecho florecer virtualmente el territorio de Israel. Ellos tienen un método, ellos inventaron hace mucho eso. Yo recuerdo que hace muchos años la Prensa Unida Internacional, cuando estuve todavía en la onda corta, trajo una noticia diciendo que en México el gobierno quería y pidió que vinieran israelíes para que les enseñes cómo funciona la irrigación por gotas, porque el problema es generalmente que se usa mucha agua y se echa a perder. Con mucho menos agua se puede regar las plantas. Y yo en ese momento pensé, bueno, México no es Israel, así que yo no sé si va a funcionar allí. Dije entonces, y la verdad es que no sé en qué fue a parar. Otra cosa, quinto, Israel prosperaría económicamente. Bueno, así lo indica, por ejemplo, Ezequiel 38, 12 y 13, al enumerar las riquezas de un pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra, que cuenta con botín, plata, oro, ganados y posesiones, grandes despojos. Israel, desde el punto de vista geográfico, está en el centro mismo del planeta. Por eso se habla en esta forma aquí. Cuenta con botín, plata y oro, ganados y posesiones grandes despojos. Y de acuerdo a una publicación de World Factbook, el año 2009, esta nación de Israel
exportó más de 44.350 millones de dólares en, gracias a diferentes artículos. En contraste, su vecino, por ejemplo, Jordania, que es el que más se parece a Israel, exportó menos de 4.000 millones en ese mismo periodo. Esto era inconcebible hace solo unos años, pero hoy sí, esto ocurre y ya están los reportes. En sexto lugar, la restauración del idioma hebreo. Yo siempre pensaba que cuando ellos llegaron ya el hebreo se hablaba. No era ni siquiera aceptado por el gobierno como idioma nacional. Y uno podría pensar, hablaban el inglés, porque muchos de ellos hablaban. Además, el inglés llegó a ser el idioma mundial virtualmente. Bueno, dice la Biblia, escuchen bien estas palabras. En aquel tiempo devolveré yo al pueblo pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. Sofonías 3:9. Esa terminología pureza de labios nos dice mucho. Claro que nosotros no somos expertos en el hebreo, ¿no? Pero lo que dicen aquellos que estudian a fondo este asunto, ellos dicen que no existe otro idioma que permita entender tan bien la Biblia, y que la Biblia para ellos fue escrita en hebreo, un hebreo antiguo, pero que si Dios habló, y tomamos eso literalmente, que Él habló y uno se pregunta, ¿en qué idioma habló? En ningún idioma árabe, Él habló en hebreo, ellos dicen. Por eso cuando dice pureza de labios, es un idioma puro. Algo que no ocurre con ningún otro idioma. Alguien me dijo el otro día que el guaraní es muy romántico. Bueno, puede ser que sea romántico, pero ¿de qué sirve el romántico para lo que estamos viendo ahora? Ahora, en séptimo lugar, la restauración del ciclo, sistema monetario. Yo lo comprobé personalmente. Shekel le llaman. Y ese dinero corría en la época de Jesús y aún antes. Y Ezequiel dice así: y el ciclo será de 20 geras. Esta será la ofrenda que ofreceréis. Todo el pueblo de la tierra estará obligado a dar esta ofrenda para el príncipe de Israel. Ezequiel 45, versículos 12, 13 y 16. Ahí vemos ya otro detalle que hoy se usa. El sistema monetario allí es el ciclo. ¿Usted quiere ir allá? ¿Quiere usar el ciclo? Aceptan el dólar también, no hay problema, pero tal vez le conviene cambiar y usar el ciclo. En octavo lugar, las ciudades de Israel. Varias ciudades tienen el mismo nombre que aparece en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo. Dice, y edificarán ellos las ciudades asoladas, es decir, hechos desiertas, destruidas, y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Amós 9, 14, la segunda parte del versículo 14. Usted viaja y es interesante viajar, y conforme a los judíos han ido, regresando a su país, a las nuevas ciudades reconstruidas de Israel, se les ha llamado como se llamaban antes. Se puede saber por la misma Biblia dónde estaban esas ciudades. Y virtualmente todas esas ciudades tienen el mismo nombre, excepto las que el Señor maldijo. Todas las otras demás están. Por ejemplo, usted puede viajar y ver Jericó, que ahora no está a cargo de los palestinos, Naín, Betania, Belén, son ciudades muy conocidas en la Biblia, y viaje ahora por allá y usted las encontrará. Esto se predijo hace demasiados años.
Y hoy lo estamos viendo, porque muchos de estos profetas, por supuesto, cuando mencionamos a Isaías, son 700 años antes de Cristo. Así que no estamos tratando algo que ocurrió hace pocos días o que no hay manera de probar si se cumplió o no. Luego, en noveno lugar, las ciudades que no serían reconstruidas. El Señor Jesucristo dijo, yo recién mencioné de paso, pero aquí está, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Esto en Mateo 11, 21 al 23. La maldición sobre estas tres ciudades, en asociación con otras que fueron destruidas en el pasado, claro, indican que serían borradas por completo, que nunca más volverían a reconstruirse. ¿Y sabe qué? Viaje hoy por allá y en el mejor de los casos usted va a encontrar una piedra acá, otra piedra allá, que son ruinas que quedaron. No existen las ciudades. Bueno, ¿por qué? Porque el Señor las maldijo. Ellas no podían volverse a levantar. En 10º lugar, el conflicto por Jerusalén, es donde pelean tanto. Todos quieren a Jerusalén, se hacen dueños. Dijo Dios por medio de Zacarías, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Zacarías 12, versículo 2. Ahora, desde 1967, la Jerusalén bíblica, en donde estaba localizado el templo, ha sido un tema de controversia para todos los miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Ahora, Jerusalén es una ciudad realmente pequeña, no hay gran cosa allí. Sin recursos naturales, no tiene puerto ni industria significativa. Allí no hay esa industria que tiene tanto en otras ciudades. No obstante, 476 resoluciones aprobadas por las Naciones Unidas reiteran que el reclamo de Israel por la posesión de Jerusalén es nulo, carece de validez. Los árabes la codician y el Vaticano la considera su propiedad y desea internacionalizarla. Y tal como dice el profeta Zacarías, Jerusalén es un problema tremendo, mayúsculo, para todas las naciones. Luego, en 11º lugar, Magog, que es Rusia, surgiría como una potencia militar en preparación para su invasión contra Israel. Escuche esto está en Ezequiel, yo muchas veces hablé de esto, está en Ezequiel capítulo 38, versículos 2 al 5. Le dice Dios a Ezequiel, 600 años antes de Cristo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes de todo y en todo equipados, gran multitud, con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas.
Una guerra en el Medio Oriente para destruir a Israel está apenas a un paso en cualquier momento. Rusia verdaderamente no estará sola en esta invasión, sino que la acompañarán muchos pueblos, como dice aquí, todos ellos musulmanes. Hay que entender también que Rusia tiene muchos musulmanes también. En febrero de 1991, 283 científicos de la antigua Unión Soviética, expertos en armas nucleares y misiles, se trasladaron a Irán y lo han estado ayudando desde entonces en la consecución y fabricación de armas nucleares. En estos días, esta semana pasada, supuestamente se determinó que Irán no tiene capacidad para atacar, por ejemplo, a Israel o a cualquier otra nación con bomba atómica. Y conste esto, parece que los americanos no se darán cuenta del peligro de todo esto hasta que caiga una bomba en Washington. Probablemente, ahí recién. Porque ellos tienen capacidad, tienen misiles y tienen capacidad para hacer quién sabe qué. Y yo creo que los americanos tienen que saber que más tarde o más temprano se le va a devolver tal vez la bomba que cayó allí sobre Hiroshima y Nagasaki. No estoy diciendo que merecen todo esto porque también esto fue también represalia, lo de Hiroshima y Nagasaki. Bien, va a invadir. Mire, hace años Rusia vive un fenómeno increíble. Aquellos que seguimos más o menos de cerca el desarrollo político, lo que está pasando allí, nos hace ver cosas raras. Por ejemplo, desde que entró el comunismo, y ahí estaban Trotsky, y estaban Lenin, y estaban tantos otros jefes del comunismo, mataron a millones, parecía que nadie lo va a sacar. De repente aparece uno más joven al frente del comunismo, que era muy conocido, famoso, bien visto, parecía que tenía todas las posibilidades. Se hizo de acabar con el comunismo y supuestamente cayó, se deshizo. Primero cayeron los muros de Berlín y se unieron tanto la parte este y oeste, y luego ocurrió algo en Rusia. Entonces uno dice, ya se acabó el comunismo. Bueno, hasta cierto punto sí, porque de ahí apareció Mr. Putin y luego otro, y el gobierno cambió totalmente su método. Y ya no existe más esa tiranía, uno diría así. Pero hay muchos problemas. Hay hambre, hay demostraciones por las calles, hay muchos presos políticos y todo esto. Algo hay que hacer para desinflar el problema. Y la única manera que yo veo que ellos van a hacer es una intervención, digamos, contra Israel. No es que ellos lo van a hacer. Dios dice que yo pondré garfios en tus quijadas y yo lo haré. Te llevaré. ¿Para qué? Para destruirte sobre mi pueblo, dice Dios. En 12º lugar, se menciona a Persia, Cus y Fut, con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Cuando Dios dijo esto, inspiró al profeta que dijera, Ezequiel 38:6, nadie prácticamente vivía al norte tan lejano desde el Medio Oriente como está ahora la parte de Rusia. Es mucho el frío, es muy difícil allí, la parte este de Europa. La parte oeste, donde está naturalmente el Vaticano, y ya estaban los papas y todo esto, en los días cuando la iglesia comenzó su curso, pero aquí, sin embargo, ¿qué pasa? Todas tus tropas, etcétera.
Estas serán las naciones que acompañarán a Rusia. Gog es el gobernante que comandará a otros países de esa zona para invadir. Magog será Rusia y Asia Central, incluyendo, por supuesto, las repúblicas, ex-repúblicas soviéticas, independientes, varias de ellas, no voy a dar los nombres que son bastante difíciles. Una vez hablé en Tijuana, México, y mencioné a Kazajistán, Turkmenistán, Tadjikistán, y el pastor después salió y dice, México-stán. Entonces me dio gracia porque eran tantos de esos stan que uno dice, ¿por qué se llaman así? Eso no interesa. Mesec y Tubal, Moscú y Tobolsk. Ya les dije en otro mensaje hace algún tiempo que yo quería verificar cuál es la verdad. Y resulta que en algunas Biblias, tal vez no en español, la palabra Mesec se usa Meshek y es la forma como los hebreos mencionan a Moscú. Y no miré tampoco en las Biblias en idioma eslavo, pero sería interesante verificar eso. Y Tobolsk es una ciudad que está también en el territorio ruso, pero es una ciudad importante solo porque es el lugar donde se fabrican armas, las armas más poderosas, ya sean aviones de guerra, todo eso se fabrica en Tobolsk. Y yo lo comprobé con un ruso que nos visitó allá en la emisora de onda corta y teníamos allá un enorme mapa, pero yo nunca pude encontrar Tobolsk. Y él dice, aquí está, y me mostró. Y yo le pregunté, ¿es cierto que allí se fabrican armas? Dijo, sí. Él lo confirmó, y ellos saben mejor que nosotros acá en el oeste. Bueno, luego habla de Fut, y Fut es Libia, se llama hoy así. Gomer es Turquía, en Asia Menor. Luego Togarma es tanto Armenia como Alemania. Y luego muchos pueblos contigo son los países próximos a Israel, que serán parte del yihad. Se escuchan mucho eso en noticias. Otras naciones podrían ser Siria, Jordania y Egipto. Ahora, paremos aquí un poquitito. ¿Por qué está sucediendo en Siria lo que está sucediendo? Mi explicación a esto es que si no tuvieran el problema que tienen en su propia casa, matando a su propia gente por semana, 100 personas de los mismos sirios mueren por el ejército sirio. Bueno, tal vez no llegó el momento y Dios no permite, sino que ellos hagan lo que se dice aquí en la profecía de Ezequiel. Y no lo van a hacer porque ahora no pueden, tienen que atender su situación allí y poner la casa en orden. No lo van a hacer. Pero hay un detalle muy peligroso que hay que tener en cuenta. Gracias a ese problema, Rusia logró acercarse a los lugares de profundo calado con sus submarinos y sus buques de guerra, con aviones, etc. ¿Para qué lo quieren? Si Siria demostró que puede destruir a su propia gente si quiere. Pero ocurre dos cosas. Una, Turquía está bastante mal con Siria porque le derribaron un avión, pero vaya a saber cuántas otras cosas ocurren. Y la otra cosa, hay que destruir a Israel. Y los rusos saben que destruir a Israel no va a ser tan fácil. No me extrañaría que ellos leyeran lo que dice el profeta Ezequiel, Zacarías, Isaías y otros, y se den cuenta, no importa que lean el idioma ruso, la misma cosa es la palabra de Dios. En 13º lugar, el río Éufrates debe secarse para que los ejércitos del oriente puedan avanzar. Bueno, es el 6º ángel que derramó su copa, dice, sobre el gran río Éufrates, y el agua de se secó,
para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Apocalipsis 16:12. Bien, hoy la masiva represa llamada Atatürk en Turquía, cuya construcción se terminó en 1990, es bastante nueva, puede contener toda el agua del río Éufrates, y cuando Turquía quiera, puede perfectamente cerrar el paso y dejar libre, seco, lo que hoy es el río Éufrates. 14, falsos maestros que tendrán muchos seguidores, introducirían herejías y destruirían a la vida de muchas personas. Dice en 2 Pedro 2, versículo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Bueno, ninguna otra profecía como esta es más evidente en estos últimos días. De acuerdo con los expertos, hay cerca de 2.500 sectas solamente en América, Estados Unidos, y cada una de ellas enseña herejías. Y sin embargo, con la llegada de la nueva era, que en realidad no es nueva, sino la herejía que se originó en el huerto del Edén, muchísimas de estas sectas promueven hoy más que nunca antes esta mentira antigua, llamada la nueva era. Luego el 15, falsos profetas, hambrientos de dinero. Escuche esto, 2 Pedro 2, 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Claro, mercadería. Este grupo, incluyendo los televangelistas, al movimiento de la fe y prosperidad y la semilla de fe, encabezado por más de 200 de los televangelistas más populares en el mundo, el G12 y el falso Mesías José Luis de Jesús Miranda, quien asegura ser Jesucristo y al mismo tiempo dice que es el anticristo. Este es el tipo de predicadores que tienen mucho arranque ahora, muchos seguidores. El 16, un aumento en los ataques contra el Señor Jesucristo. Cómo se burlan los predicadores usando sus medios rápidos de comunicación como la televisión. Falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. Hoy suman millones, o mejor dicho, miles de los que predican esto y millones de seguidores. 17, un aumento de los ataques en contra de la Biblia. Y dice en Romanos 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esto en Romanos 1, 18. Los ataques en contra de la Biblia, la palabra de Dios, llegan en todas formas. Solo como un ejemplo, permítame compartirle esto. Marcus Borg es un distinguido profesor de religión y cultura, y también de estudios religiosos en la Fundación Hundreds in World Cry en la Universidad Estatal de Oregon, y es conferencista y autor de varios libros. Este señor Borg dice en la página 25 de su libro El Dios que nunca conocimos, yo, dice, me liberé de la idea de que la Biblia es un producto divino
aprendí que es un futuro de la cultura humana de dos comunidades antiguas, el Israel bíblico y el cristianismo primitivo. Como tal, contiene la comprensión y afirmación de ellos, no declaraciones que provienen directamente o, de alguna forma, fueron dirigidas por Dios. Me di cuenta de que, sea cual fuere, lo que significa la revelación divina, comillas aquí pone, y la inspiración de la Biblia, si es que significa algo, no quiere decir que sea un producto divino con autoridad divina. Imagina usted meter eso en la cabeza de aquellos que van a estudiar algo de la Biblia en la universidad, nada menos que en Estados Unidos. Y esta actitud ciertamente explica cómo Borg pudo decir: Jesús ciertamente no nació de una virgen, ni tampoco pensó de sí mismo como el Hijo de Dios, y no vio un propósito de morir por los pecados del mundo. Todo está borrado. 18. Aumento en la persecución contra los cristianos. Dice en Mateo 24:9, entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Bien, Mateo 24:9. Es un hecho realmente que en los 100 años pasados han habido más mártires cristianos que durante la suma de todos los siglos anteriores. Solo en Sudán, por ejemplo, más de 2 millones de creyentes han sido asesinados o vendidos como esclavos por causa de la llamada ley Sharia islámica. El Islam no gana almas con amor, sino o crees o te cortamos la cabeza. El 19, traducción de la Biblia y predicación del Evangelio en muchos idiomas. Dice allá en Mateo 24:14, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Bueno, de acuerdo con las últimas estadísticas provistas por la Sociedad Bíblica Internacional, el 31 de diciembre del 2007, la Biblia ha sido traducida a 2.287 lenguas o idiomas, entre idiomas y dialectos. Esto abarca, naturalmente, porciones, Nuevo Testamento y la Biblia completa en algunos casos. Además, gracias a la página impresa, la radio e Internet, la palabra de Dios se está llevando hasta los confines del planeta. Yo no digo que nosotros vamos a cubrir. Algunos oran y dicen: Señor, ayúdanos a evangelizar y así tú apresuras tu regreso. No, no va a funcionar así. El Señor ya marcó la fecha. ¿Cuándo? Así nosotros evangelicemos o no. Él no depende de nosotros, nosotros dependemos de Él. Pero es un decir, y yo me di cuenta que esto lo escuché ya hace mucho tiempo de muchas personas. Algunos dicen: hay que predicar rápido, así viene antes el Señor. No, Él no va a hacer ningún cambio solo porque nosotros prediquemos mucho y tratemos de cubrir el mundo entero, porque lo que hoy cubrimos, mañana nace más gente y ya no están cubiertos. Dice que también en el 20º caso, la humanidad tendrá el potencial de destruir toda la vida. Hoy ya tenemos. Dice así, Mateo 24, 21 y 22. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. La palabra acortados, a mi juicio, lo que significa realmente es la duración de la gran tribulación de solo 3 años y medio. Los escogidos son los judíos. La iglesia ya no va a estar acá, porque se está hablando
del periodo de la gran tribulación. 21, Zacarías el profeta anticipó el uso de las armas nucleares. Creo que lo que dice en Zacarías 14:12 tiene que ver con esta arma. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua se les deshará en su boca. Terrible castigo para aquellos que intenten usar armas nucleares y no se salvarán tampoco aquellos que seguirán siendo vecinos de Israel y naturalmente no tendrán otra opción que morir. 22, las señales en la naturaleza. El Señor Jesucristo dijo, refiriéndose a los últimos días: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Lucas 21, 25 y 26. Ahora, según los expertos, durante estos años últimos, ha habido un aumento dramático en las llamaradas solares. Yo escucho esto con frecuencia y me parece que siempre hubo, pero no tanto como ahora. Recuerdo que cuando estuvimos en la onda corta, como ese sistema de ondas no va como la onda larga, por ejemplo, que tenemos nosotros acá, o la FM, y nosotros recibíamos de la Comisión Federal de Comunicaciones una información que debíamos cambiar nuestra frecuencia de tantos meses, porque ellos ya sabían, gracias a la NASA, cuándo viene esas llamaradas que aumentan, entonces impiden la facilidad de que el sistema de ondas radiales llegue a su destino. Entonces nosotros, por ejemplo, si estuvimos en la banda de 19 metros, teníamos que ir a 25 metros, digamos. Y lo hacíamos porque era nuestro beneficio. Y luego la frecuencia podíamos escoger y comunicarles si eso estaba bien o no. Así que para mí esto no es nada de otro mundo, pero según los expertos durante estos años ha habido un aumento dramático en las llamaradas solares. Para hacerlo incluso más, digamos, atrevido, la NASA reportó que el año 2012 atraerá, dicen ellos, el ciclo más intenso de máxima actividad solar desde 1958. Se ha predicho que el aumento de manchas solares en el 2012 sería entre 30 a 50% más fuerte que el que ocurrió en 1958. Ahora, nadie puede determinar con exactitud qué efecto tendrá esto, ya que en 1958 la tecnología de satélites estaba muy incipiente todavía para poder hacer, digamos, una comparación con la situación que se avecina. Pero este mismo año puede suceder. Ahora, es cierto que las predicciones sobre el aumento de llamaradas solares se basan en ciencia sólida. Esto no es un decir por decir, sino algo serio. Pero hay una cosa más: terremotos en diferentes lugares. Dice en Mateo 24:7, habrá terremotos en diferentes lugares. Esta tecnología de señales siempre ha sido la más, digamos, respetada entre los creyentes. Su simple mención causa desprecio y comentarios como este. ¿Y qué tiene eso de nuevo? Desde que el mundo existe, siempre hubo terremotos. No sé cuántos escuchan y se dan cuenta de la medida, de la densidad o
la profundidad de esto. Por ejemplo, antes, si se decía 6 en la escala de Richter, era mucho. Managua, la capital de Nicaragua, prácticamente fue destruida. Yo llegué a Managua el 10º día después de su destrucción. Nunca había antes la ciudad. Era tan triste ver lo que pasó ahí. Había una línea aérea que era el Pan American, que antes viajaba de acá del sur en esa dirección. Ellos hacían escala en Managua, pero no pudieron hacer porque se descompuso el aeropuerto, la pista. Pero dijeron los pilotos que lo único que vieron era el humo que subía de allí. Hoy, 6 en la escala de Richter es juguete. Se habla de 9 punto tanto, como si tal fuera. Por eso son tan terribles los terremotos, porque son muy, muy destructores. Bien, permítame decirle esto. Los últimos terremotos, solamente los últimos. Haití, 12 de enero, 7,0. Japón, 26 de febrero, terremoto de 7,0. Chile, 27 de febrero, terremoto 8,8. Taiwán, 4 de marzo, terremoto 6,4. Turquía, 8 de marzo, terremoto 6,1. Chile, 11 de marzo, terremotos 7,2, 6,9 y 6,1. Los únicos donde no hay terremotos somos nosotros, a menos que hagamos nosotros un poco de terremoto gritando lo que fuera, pero aquí prácticamente nunca los hay. Bien, aumento en las inundaciones. Nadie puede negar. Dice en Daniel 9:26, la segunda parte, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ahora, las inundaciones en el año 2010 también han sido sin precedentes. Permítame mencionar solo una breve estadística. En Karnataka, India, las inundaciones cobraron 227 vidas, 500,000 personas en Kurnool estuvieron a punto de perderlo todo. En Beijing, China, más de 1,000 personas murieron en las inundaciones. Varsovia, Polonia, las inundaciones forzaron la evacuación de miles de nuevas, personas que, muchos de ellos se ahogaron. En Praga, Checoslovaquia, las lluvias torrenciales dejaron varios muertos y daños incalculables de la propiedad y la industria. Río de Janeiro, Brasil, 2 estados del norte se inundaron. 42 personas murieron y unos 115,000 quedaron sin sus hogares. En el estado de Pernambuco, 53 ciudades declararon estado de emergencia. 13 murieron y más de 42,000 quedaron sin hogar en el estado de Alagoas. Uno mira todo eso y dice, ¿en qué mundo vivimos? ¿Pero qué es todo eso? Bueno, es lo que la Biblia predice. ¿Para cuándo? Para los momentos justo antes de que la iglesia parta a su presencia. ¿Por qué? Porque esto no irá mejorando, irá de mal en peor. Todo esto predice que las cosas no irán mejorando y no van. Desde que todo esto comenzó acelerándose, lo único que falta es la instauración de un gobierno mundial, global. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Es lo que dice en Daniel 7:23. Esa bestia ya está
ofreciendo, está mostrando su sombra y está próximo a aparecer. Que Dios nos ayude, hermanos, a ganar el tiempo, lograr alcanzar a cuantos podamos para el Señor. Y si usted tiene familiares o compañeros de trabajo, colegas o lo que fuera, por quienes está orando, hábleles acerca de la importancia de no perder el tiempo. Es probable, es muy probable, que nosotros seamos la última generación justo antes del arrebato.